participar con ustedes el día de hoy es acerca de la comparativa, más que nada, de lo que es la videolaringoscopía en comparación con la laringoscopía convencional o también conocida como laringoscopía directa. El día de hoy vamos a hablar algunos puntos o algunas perspectivas importantes para entender cómo es que el uso del videolaringoscopio cada vez se está convirtiendo en un estándar y cómo no podemos decir que sustituya a la laringoscopía, ahorita vamos a ver por qué, pero sí nos brinda una herramienta con bastante utilidad. Brevemente vamos a abordar el problema de la intubación esofágica, lo que es la laringoscopía convencional, la videolaringoscopía, comparar entre ellas ventajas y limitaciones y finalmente hablar un poquito de las situaciones clínicas en las que podemos emplearla, así como también del entrenamiento que se requiere para el uso de la videolaringoscopía. Sabemos que para el manejo de la vía aérea, como anestesiólogos somos los expertos, ¿no? Y sin dudas, el uso de la laringoscopía directa es la técnica más empleada para el manejo avanzado de la vía aérea. Sabemos que no es el único. Podemos contar con fibrobroncoscopio, podemos contar con videolaringoscopios, pero sin dudas la que más utilizamos y a la que más se nos entrena es para el uso de la laringoscopía directa. Ya habló el doctor Macías acerca de intubación difícil, intubación retrasada o incluso la catastrófica situación de no posible ventilar, no posible intubar. Aún corresponde al 39% de los eventos adversos en anestesia. Es decir, todavía el manejo de la vía aérea se relaciona con la mayor cantidad de complicaciones dentro de nuestra práctica diaria. Los videolaringoscopios son una nueva herramienta relativamente para el manejo de la vía aérea y le pongo aquí, difícil. La realidad es que no solo son para el manejo de la vía aérea difícil, son para el manejo en general de la vía aérea. Y el gran dilema es laringoscopía directa o videolaringoscopía. Pues bien, debemos de saber que actualmente la intubación esofágica es mucho más común de lo que se puede apreciar. Es decir, muchas veces pensamos que el contar con un capnógrafo, que el contar con herramientas de monitoreo como las que tenemos en nuestros quirófanos día a día, nos puede llevar a disminuir la probabilidad de tener una intubación esofágica. Sin embargo, todavía se están realizando intubaciones esofágicas en 1 de cada 18 casos en pacientes de emergencias, sobre todo en pacientes críticamente enfermos. Va a decir, a lo mejor en el quirófano no es tan común, definitivamente es menos común en cirugía electiva, pero aún persiste una problemática que genera conflictos y que genera problemas. Y más que nada por la morbilidad más que nada que la mortalidad que puede llegar a ocasionar. El hecho de tener una intubación esofágica y no identificarla a tiempo nos puede llevar a desenlaces catastróficos. Entonces es bien importante que aprendamos a distinguirla y que la distingamos oportunamente. Aquí se señalan algunas de las causas probables por las que se puede presentar una intubación esofágica. No está muy nítida la imagen, pero en resumidas cuentas podemos tener elementos que son dependientes del monitoreo, es decir, que podemos tener, por ejemplo, una curva de capnografía que no es la tradicional de una intubación orotraqueal, pero sí nos da capnografía. Entonces eso nos está generando una falsa sensación de que se está manejando adecuadamente la vía aérea. Y es bien importante identificarla para que no tengamos este problema de morbilidad. Una situación común es que esta situación ocurre después de intubaciones difíciles o incluso en intubaciones no complicadas. Ocurre en manos expertas y en manos inexpertas. Es decir, no estamos exentos de tener una intubación esofágica por más años de práctica que ustedes tengan, por más habilidades que tengan en el manejo de la vía aérea, aún se puede presentar una intubación esofágica, sobre todo cuando se trata de una vía aérea difícil. Y lo que les decía que es lo más importante, se va a asociar a incremento en las tasas de hipoxemia severa, de aspiración pulmonar, paro cardíaco e incluso en casos más severos, ruptura esofágica y ruptura gástrica. Es la causal de daños severos en 1 de cada 1 millón de intubaciones en anestesia. Nuevamente, en anestesia cada vez es más seguro manejar la vía aérea, pero si nos vamos a otros escenarios como la unidad de cuidados intensivos, 1 de cada 15,000 eventos se va a relacionar con al menos hipoxemia severa. Y en los servicios de urgencias, 1 de cada 10,000. Por eso les decía, realmente entre más práctica tengas, que realmente en anestesia es donde más se realizan intubaciones, pues menos probable es que se llegue a presentar este tipo de complicaciones. Sin embargo, aún así no estamos exentos. Digo, ¿quién llevará 1 millón de intubaciones a la fecha? Pues en algún punto, cuando lleguen al 1,000,000 de intubaciones, podrán tener un evento adverso severo y nadie queremos enfrentarnos a esa situación. Lo que queremos es reconocerla a tiempo y prevenirla.
Actualmente, en el 2022 se publicó esta guía para el manejo avanzado de la vía aérea y nos dice que lo más importante es que nosotros identifiquemos si existen exhalación sostenida de dióxido de carbono después de la intubación. Esto para evitar una intubación esofágica. ¿Y qué es lo que nos dice? Si es peligroso retirar el tubo, no lo retire. Pero si no hay una adecuada elevación o exhalación sostenida del dióxido de carbono y hay alteraciones en la saturación, remueva el tubo endotraqueal. Es decir, ante la duda, es mejor retirarlo y volver a realizar tu laringoscopía o volver a realizar tu invasión de la vía aérea. ¿Y qué es lo que nos dice? Y aquí es donde quiero que nos hagamos especial detenimiento en el algoritmo, que debemos de hacer alternativas, que no debemos de casarnos solamente con la laringoscopía directa. Y esto es bien importante. Si no logras una laringoscopía directa, tenemos alternativas. La primera, pues que repitas tu laringoscopía. Ya nos decía el doctor Macías, 2, 3 intentos. En adultos normales, 3 intentos. En paciente obstétrica, máximo 2 intentos. Y con esto ya se declara una vía aérea difícil y tendrás que hacer otra alternativa. Si ya repetiste la laringoscopía, ¿qué opciones tenemos? Y aquí va a depender, va a decir, bueno, yo no tengo fibrobroncoscopio, yo no tengo ultrasonido, yo no tengo quizás un videolaringoscopio o no tengo detectores de esofágicos. ¿Qué dicen entonces los algoritmos? Adapta a lo que tú tienes para que puedas realizar y te da las alternativas. Entonces, si tienes fibrobroncoscopio, pues sigue siendo el gold standard para el manejo avanzado de la vía aérea. Pero si no lo tenemos, puedes guiarte por ultrasonido, por dispositivos esofágicos o bien el uso de la videolaringoscopía. Y finalmente, en caso de que no se logre, pues recuerden, lo más importante no es intubar a un paciente, lo más importante es ventilarlo. Tienes la alternativa de la mascarilla facial y tienes la alternativa de las mascarillas laríngeas. Hablando ya acerca de lo que es la laringoscopía convencional. La laringoscopía convencional o laringoscopía directa, aquella propuesta por McIntosh, es aquella que es una habilidad técnica exigente. Es decir, se necesita que tú desarrolles la habilidad para que te puedas considerar experto en el uso de la laringoscopía directa. Requiere la alineación de los ejes orofaringio-laringio para visualizar la glotis. Y ese es un punto muy importante. Si tú no logras la visualización de los ejes, es más difícil de visualizar la laringe y de, por lo tanto, realizar una intubación orotraqueal. Todo esto, como consecuencia, genera una respuesta hemodinámica significativa. Recordemos que es un laringoscopio rígido y que, por lo tanto, no está exento de ocasionar alteraciones hemodinámicas. Y lo más importante, va a haber escenarios clínicos particulares, como puede ser aquellos con inestabilidad cervical, lesiones en la vía aérea superior, que nos van a condicionar a una visión glótica inadecuada y que, por lo tanto, debemos de contar con alternativas para poder abordar a las pacientes o a los pacientes que presenten este tipo de situaciones. En cambio, el videolaringoscopio, les recuerdo que decía que es nuevo porque en el 2003 GlideScope fue el primero en introducir este tipo de dispositivos de vía aérea y desde entonces se han desarrollado múltiples modelos de asistencia óptica. El día de hoy puede haber N cantidad de videolaringoscopios, incluso hay videolaringoscopios que se han hecho artesanalmente. Recordarán la pandemia cuando se imprimían en impresoras 3D, se utilizaba un boroscopio y con eso ya se hacía un videolaringoscopio. Y algunos ya tienen patente y muchos son mexicanos. Usan la tecnología del video para producir una imagen panorámica de la laringe y lo más importante, es independiente de la línea de visión. Eso es algo que nos va a dar una gran ventaja respecto a la laringoscopía convencional. Tú no vas a necesitar alinear los ejes para tener una misma visualización glótica que tendrías en un paciente con un laringoscopio convencional. El rango de visión, especialmente cuando utilizas hojas hiperanguladas, aumenta de 60 grados hasta 60 grados en comparación con los 15 grados que nos da la hoja McIntosh. Aquí en la imagen se observa un poquito. La laringoscopía convencional nos da una visualización de la vía aérea de 15 grados. Con un videolaringoscopio, especialmente hiperangulado, nos da una visualización que llega hasta los 60 grados. Entonces, ¿qué es lo que genera? Que al tener un mayor ángulo de visión, sea más sencillo de localizar la glotis y, por lo tanto, tener una mejor visualización. No digo una intubación más fácil, porque más adelante vamos a ver que no necesariamente ver la glotis implica intubar. Otro punto que ya los había mencionado es, no hay necesidad de alinear los ejes. Es menos agresiva para manipular la vía aérea, por lo tanto genera menos lesiones en tejidos blandos, menos lesiones cervicales,
respuestas hemodinámicas de estrés atenuadas y menor riesgo de fracaso para la intubación endotraqueal. Vamos a ver adelante que ya los metaanálisis nos dicen, es más probable que tú intubes a un paciente con un videolaringoscopio que con un laringoscopio directo. Entonces, disminuye la probabilidad de fracaso en la vía aérea. Y aquí está precisamente un metaanálisis publicado en el 2017 que nos decía, bueno, en pacientes con vía aérea difícil conocida, se realiza una comparativa de laringoscopía directa y videolaringoscopía. ¿Y qué observaron? Bueno, en 9 estudios se observó que la videolaringoscopía se asocia a mayor éxito en la intubación en el primer intento, con una diferencia que puede llegar hasta el 9%. Entonces, esta diferencia es significativa y si ustedes se fijan, todos los estudios se cargan hacia el lado de favor de la videolaringoscopía. Sin embargo, y este punto es bien importante de aclarar, no significa que vayas a intubar más rápido, ya que en este estudio, en este metaanálisis, se observó que el tiempo es aproximadamente el mismo. No intubas más rápido con un videolaringoscopio, pero sí tienes más probabilidad de éxito. Y creo que con esto de entrada ya valdría la pena utilizar videolaringoscopios no solamente en pacientes de vía aérea difícil. Además, resultó en una mejor visualización glótica. Y aquí hay N cantidad de estudios, ensayos clínicos aleatorizados, en simulación clínica, metaanálisis, en los cuales está perfectamente demostrado que se logra una mejor visualización. Es decir, si tú tienes un paciente con un Cormack-Lehane 3 o 4, con una laringoscopía convencional, con un videolaringoscopio puedes llegar a un Cormack de 1 o 2. Y que es también importante, pues bueno, que si ustedes se fijan en forma global, la recomendación es hacia el uso de la videolaringoscopía. Sin embargo, les decía, el hecho de observar la glotis no es sinónimo de éxito para tu intubación. ¿De qué depende o qué factores tenemos para el éxito de esto? Sin dudarlo, el diseño. Dependerá del diseño de la hoja que tú estés empleando. Puedes emplear una hoja angulada o hiperangulada, una hoja Macintosh, una hoja Miller, una hoja que esté canulada o que no esté canulada. Y de esto va a depender cómo sea el éxito de tu intubación. Otro punto importante es la calidad de imagen del monitor. Hoy en día les digo, hay muchos dispositivos de videolaringoscopía disponibles en venta. Hay algunos que tienen el monitor integrado, otros tienen el monitor aparte, unos son alámbricos, otros inalámbricos, y de esto dependerá la imagen que tenga. Otro punto importante es la iluminación que ocasionan en la orofaringe y la laringe. Prácticamente ya hoy por hoy la mayoría son de luz blanca, pero también hay algunos que tienen luz amarilla y que pueden llegar a tener una menor visualización en cuanto a iluminación. Sin dudarlo, la anatomía del paciente va a ser fundamental para determinar el éxito. Es decir, por más experimentados que estén, por más dispositivos que cuenten ustedes, si la anatomía de la paciente es difícil, la laringoscopía va a ser difícil. Si tiene una historia previa de intubación difícil, sabemos que hay escalas multiparámetros que te dicen que la historial de intubación difícil es el punto predictor más importante para predecir una vía aérea difícil en tu paciente. Entonces, si ya lo tiene, definitivamente te estás enfrentando a una paciente que va a ser difícil de intubar. Si es una situación electiva o emergente, ya vimos que en situaciones electivas es más probable el éxito que en una situación de emergencia. Las habilidades para la intubación y la experiencia que tenga el operador y los factores del ambiente. No es lo mismo intubar en un quirófano, en una unidad de cuidados intensivos, que en un ambiente prehospitalario. Y de todo esto dependerá el éxito que pueda llegar a tener en su laringoscopía. Principales ventajas y desventajas, ¿no? Las ventajas de los videolaringoscopios es que teóricamente son más sencillos de utilizar que un fibroscopio. Hablamos de que el fibroscopio es el gold standard, pero si a veces no sabemos utilizar un videolaringoscopio, disponer de un fibrobroncoscopio o saber utilizar un fibrobroncoscopio es todavía más difícil. Y otra particularidad que tienen es que morfológicamente tienen el mismo diseño que tienen un laringoscopio convencional. Es decir, que si tú estás familiarizado con el uso de un laringoscopio, va a ser muy sencillo que te familiarices con el uso de un videolaringoscopio, a diferencia del broncoscopio, que tiene otro diseño morfológico totalmente distinto. Y lo que les decía, en pacientes con grado Cormack-Lehane 3-4, mejora la visualización glótica a un Cormack-Lehane 1 o 2. Pero sí tiene sus limitaciones. No todas las situaciones y complicaciones de la vía aérea pueden ser tratadas usando el videolaringoscopio.
Hay situaciones, particularmente me he enfrentado a situaciones con apertura oral disminuida, en la que tú dices, bueno, ni siquiera podemos entrar con una hoja de un videolaringoscopio. Aquí no se trata de movilización o de alinear ejes, se trata de la apertura oral que tiene la paciente. Pacientes con síndromes que pueden llegar a tener reducciones orales significativas que ni siquiera una hoja 3 te puede entrar para poderlo visualizar. Los videolaringoscopios pueden proporcionar una falsa sensación de seguridad. Y aquí hago mucho hincapié en lo que mencionaba el doctor Macías en la ponencia anterior, ¿no? Él decía, no solamente la intubación, también la extubación. Y si tú tienes un videolaringoscopio y dices, bueno, la intubé a la primera con un Cornwell-Hein de 1, quizás voy a extubarla sin problema. Esa falsa sensación de seguridad que te da de haber manejado la vía aérea relativamente fácil, pues te va a evitar que tomes precauciones al momento de la extubación. Bien importante, a pesar de una mejor visualización, no asegura el éxito de la intubación. No por el simple hecho de visualizar un Cornwell-Hein de 1 significa que vas a poder intubar a tu paciente. Y eso por condiciones anatómicas y por dispositivos que estés utilizando. Es un dispositivo electrónico que puede experimentar fallas técnicas y fallas mecánicas. Por lo tanto, lo más sencillo, ¿no? Se descargó, nadie lo puso a cargar y no tiene batería. ¿Qué vas a hacer? Ya no tienes videolaringoscopio. Entonces, definitivamente es una limitante muy importante. Tiempo de preparación prolongada y que el equipo es costoso. Esto, bueno, son situaciones que dependerá del bolsillo de cada quien o del bolsillo del hospital, pero sí pueden llegar a ser una limitante bastante importante para que tú manejes tu vía aérea. La mejor visualización glótica no se asocia automáticamente a una tasa de éxito en intubación al primer intento. ¿Por qué? Porque a pesar de una perfecta visualización, puede dificultarse el proceso de la intubación orotraqueal. Esto es bien importante considerar que con los videolaringoscopios, especialmente los angulados, el tubo orotraqueal debe seguir una vía más indirecta hacia la glotis. Es decir, aunque amplía tu ángulo de visualización, el canal a través del cual vas a pasar el tubo y la dirección que va a tomar tu tubo es más indirecta con un videolaringoscopio que con un laringoscopio convencional. Eso, quienes hayan realizado ambas técnicas se van a dar cuenta que tienes que darle cierto movimiento o cierta dirección al tubo endotraqueal para que se desplace hacia la glotis. Aunque tú estés visualizándola perfectamente, si no realizas este desplazamiento, no se puede intubar. Esto se resuelve en la gran mayoría de los casos con el uso de estilete. De hecho, la mayoría de los dispositivos de videolaringoscopía incluyen un estilete para evitar este problema, para que cuando le des la forma con el estilete, automáticamente se dirija hacia el orificio glótico. Un punto bien importante, la experiencia con laringoscopía directa no se asocia a experiencia con videolaringoscopía. Entonces, sorpresa, los que nos enseñamos hace algunos años a manejo de vía aérea con un laringoscopio convencional, cuando en mis tiempos no existían los videolaringoscopios, definitivamente pensábamos, pues voy a poder usar un videolaringoscopio sin problema. La sorpresa es que no. De hecho, es más probable que un novato intube a un paciente con un videolaringoscopio que a alguien que ya tiene experiencia con laringoscopía directa. ¿Y esto por qué? Por la situación de la visualización que les decía. La visualización es un ángulo más amplio, pero la dirección que toma el tubo endotraqueal es distinto. Entonces, necesitamos entrenarnos forzosamente en ambas destrezas en forma separada. Y las habilidades a un videolaringoscopio no te hacen experto en todos los videolaringoscopios. Si tú utilizas un videolaringoscopio de una marca en particular y quieres utilizar otro, parecería lógico que voy a usarlo y me va a dar el mismo éxito. Pues tampoco. Cada videolaringoscopio tiene sus ángulos, tiene sus particularidades y por lo tanto debes de familiarizarte con el uso del dispositivo con el que cuentes. Y esto va a ser bien importante porque si tú acudes a un sitio en el que no sabes qué videolaringoscopio tienes, nunca lo has utilizado y tienes una vía aérea difícil prevista, quizás no sea la mejor alternativa el uso del videolaringoscopio. Úsalo en pacientes con vía aérea sencilla para que te entrenes, para que puedas realmente saber cómo se emplea el dispositivo y no tengas problemas al momento de tener una vía aérea difícil. Situaciones clínicas particulares, ya prácticamente para terminar. Bueno, tiene un promedio, y este punto se me hizo muy importante. Esta marca en particular tiene un promedio de duración de apnea de 19 segundos. Esta es el tiempo de apnea registrado más corto en cualquier dispositivo, en cualquier manejo de vía aérea. Es decir, desde que tú dejas de ventilar a tu paciente hasta que logras asegurar la vía aérea, pasan 19 segundos. ¿Esto qué ocasiona? Tiempos de apnea cortos es tiempos de menor hipoxemia. En escenarios particulares como puede ser la paciente obesa
o la paciente embarazada o el paciente pediátrico, definitivamente los tiempos de apnea cortos son tiempos que son muy importantes para disminuir la morbilidad. Se logra también éxito en la intubación en el paciente despierto. Si tú no cuentas con fibrobroncoscopio, pero cuentas con videolaringoscopio, ya hay técnicas descritas en las que se utiliza el videolaringoscopio para intubar a un paciente despierto. En los pacientes con inmovilización de columna cervical puede mejorar la visualización glótica. Esto derivado de lo que comentábamos, ¿no? Un videolaringoscopio no necesita alinear los ejes. Por lo tanto, si tú no puedes movilizar la columna cervical de tu paciente, esta es una mejor alternativa para visualizar la glotis. Y se conoce actualmente en los algoritmos de viaria difícil como una técnica alternativa de rescate temprano después de 2 minutos de intubación. Si tú no consideraste usar la videolaringoscopía al inicio, después de 2 minutos prácticamente ya es mandatorio según la Asociación de Anestesiólogos, Americana de Anestesiólogos e incluso la Asociación de Viaria Difícil, utilizar un videolaringoscopio como un dispositivo de rescate a la par de una mascarilla laringia, ¿sale? Entonces cualquiera de las dos alternativas se consideran a los 2 minutos. Y finalmente el entrenamiento. Les decía yo, en novatos la tasa de éxito, es decir, si tú vas a realizar por primera vez una videolaringoscopía, tienes probabilidades en un 69% de intubar a tu paciente. Es algo bastante alto. Si tú nunca has intubado a un paciente, ahora, si ya estás experimentado, pues esta tasa de éxito se viene incrementando. Y si ustedes se fijan, comparado con un 55% cuando se realizó con un laringoscopio convencional. Entonces, esta diferencia es significativa. Es una herramienta eficaz para aquellos que intuban con poca frecuencia, al igual que para los que están aprendiendo a intubar. Es decir, escenarios en los que no se intuba tanto pacientes, como pudiera ser fuera del quirófano, en un escenario de emergencias, en un escenario de una unidad de cuidados intensivos, incluso en hospitales en los que se maneja anestesia regional en una mayor proporción, como en el que yo laboro, 96% de mis anestesias son regionales neuroaxiales. Entonces, prácticamente la utilización de un videolaringoscopio es una excelente alternativa. Si ustedes están aprendiendo a intubar, es una excelente alternativa para manejar la vía aérea en forma sencilla. Y bien importante, la coordinación de habilidades ojo-mano juega un papel preponderante en la práctica y en el cual la práctica repetitiva es muy importante. Es decir, si tú no practicas constantemente, no vas a poder desarrollar las habilidades necesarias para el uso del videolaringoscopio, por más sencillo o por más práctico que parezca. Necesitamos entrenarnos y necesitamos mantener el entrenamiento. Como conclusiones, los videolaringoscopios son un valor añadido para el anestesiólogo con experiencia. Yo considero que no llega a sustituir la laringoscopía directa, pero sí es un valor añadido que te puede dar mayor arsenal para el manejo de tus pacientes. Debería formar parte del manejo estandarizado en la vía aérea difícil y tal vez incluso ser el abordaje inicial en estas circunstancias. Si tú ya tienes un paciente con predictores de vía aérea difícil, quizás utilizar un laringoscopio convencional no sea la mejor idea. Quizás la mejor idea es un dispositivo de videolaringoscopía. Se ha recomendado su uso rutinario siempre que se encuentre disponible. Entonces, esto será algo que va a ir incrementándose conforme pasen los años, pero ahora ya no solamente dicen entrénate, sino que simplemente tienes disponible el videolaringoscopio, úsalo. Es una situación que también va a generar mucho conflicto. En el hospital en el que estoy, muchos no utilizan el videolaringoscopio. Está disponible, pero no lo utilizan, porque a veces, si no estamos entrenados para usarlo, puede llegar a generar mayor dificultad. Su uso rutinario posibilitará la adquisición precoz de habilidades y el mantenimiento de competencias técnicas. Si tú no estás familiarizado, familiarízate con el uso del videolaringoscopio. Si ya lo has usado, el seguirlo utilizando te va a mantener las competencias técnicas. Si tú dejas de hacer un procedimiento que requiera habilidades técnicas, está más que demostrado que estas habilidades técnicas se van decrementando. Por lo tanto, la recomendación es, si tienen disponible un videolaringoscopio, utilícenlo. Si no lo han utilizado nunca, practiquen. La simulación clínica es una herramienta bastante útil. El día de hoy, si continúan con nosotros en el taller, vamos a tener prácticas con videolaringoscopía, en las cuales van a poder realmente ver la diferencia entre una laringoscopía directa y un videolaringoscopio. Entonces, pues sin más, muchísimas gracias por su atención.